Wow. Ahorita hablando de inteligencia artificial, también recordé que nos mencionaste que te gusta esa interacción entre la tecnología, la innovación y que está relacionado pues, con el mundo de los negocios, ¿no? ¿Cómo tú lo relacionas? Porque ha habido en algunos casos que a lo mejor la gente no consigue dimensionar un poco la relación o las implementaciones que uno puede tener para que su empresa evolucione o que vaya al siguiente nivel. ¿Cómo los relacionas? ¿Qué crees que sea lo más importante al momento de que una empresa decida ya tener implementaciones tecnológicas e innovadoras? Yo creo que es el conocimiento interno de los procesos internos de la empresa. Por ejemplo, si empezamos de una empresa mediana o grande, el entendimiento de qué pasa en cada paso, cuál es el input, ahora sí, cuál es el input, cuál es el output y cuáles son los procesos en medio. Cuando tienes un entendimiento muy bueno de esto, puedes empezar a decir, ok, esto se puede hacer en la computadora, se puede hacer en las redes neurales, podemos usar inteligencia artificial, pero es un proceso de entendimiento. O sea, es entender los problemas internos de la empresa, cómo poder solucionarlos mediante input, caja negra, outputs, y entender que también hay variaciones. Por ejemplo, no nada más es clasificación, sino también generalización o también limitación de los objetos, por ejemplo, en las imágenes, y procesamiento de imágenes. O sea, hay diferentes tipos de machine learning para cada tipo de problema matemático. Si tienes el entendimiento del problema matemático, cómo verlo desde un punto de vista social dentro de una empresa y cómo los métodos de proceso de una empresa internos pueden ser reestructurados de una forma digital, es la forma en que puedes aplicar la IA en cualquier capa, en cualquier nivel de una empresa mediana grande. Pero ahora yo creo que lo que debemos de pensar es empezar a pensar una empresa, comenzar una empresa desde el concepto de que la inteligencia artificial es una parte principal o varias inteligencias artificiales forman el pipeline de la solución que tienes que ofrecer al final. Entonces, para tener una empresa, yo creo que exitosa en este siglo, debes de empezar con el default de entender bien el problema que vas a solucionar, pero también entender la capacidad de la tecnología ahorita y en 3 años. Y es lo que está pasando, es lo que yo veo. Por ejemplo, hay muchas startups que están como catching up, están como tratando de alcanzar y ya en tres meses ya están outdated, están obsoletas, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas empresas que están tratando de llevar al nivel en el que va en IA, pero yo creo que el reto de una empresa, de una startup, es poder entender qué es lo que viene en 2 años, o en 3 o en 4, tal vez no te vayas a los 10 años, pero entender qué es lo que viene y tratar de hacer la intersección de cómo el IA de ahorita no es perfecto, no hace lo que tú quieres, pero va a hacerlo en el futuro. Claro. Entonces, yo creo que también ahí está el reto. Y depende de la empresa, startup así y medianas grandes ya establecidas, entendiendo internamente los procesos y tratar de reestructurarlos de una forma input, proceso, caja negra, output, de una manera para poder meter los IAs en diferentes niveles de la empresa. Ok, ahorita también mencionaste mucho que la empresa tiene que pensar, que tiene que entender el proceso necesario de las IAs para implementarlas. Al principio también nos comentaste que en muchos casos suelen tener el pensamiento lineal y que para dar estos pasos que estás comentando tienen que tener un pensamiento ahora sí exponencial, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que en algunos casos tienen ese pensamiento lineal y qué les hace falta para tener ese pensamiento exponencial, para dar ese siguiente salto? Porque creo que hoy en día, o bueno, al menos a nosotros nos ha tocado que en algunos clientes que tenemos aquí, la consultora que trabajo con mi papá, les cuesta mucho trabajo entender como que ese salto que tienen que dar. ¿Por qué crees que tienen ese pensamiento lineal y qué les hace falta para tener el exponencial? Sí, yo lo veo mucho también, por ejemplo, en Japón. En Japón, lo que tú dices es completamente, pasa en todos los países, no nada más en México, en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Son 2 cosas lo que yo creo. Primero es
el saber, por ejemplo, el CEO sabe que los problemas los ha resuelto en el pasado de la forma como los ha resuelto en el pasado, de que la IA no es necesario porque él sabe que ya ha resuelto problemas. Claro. Entonces su propia experiencia, su propia intuición dice, no, pues yo ya he tenido experiencia en esto no necesitamos una cosa nueva, ¿no? Ese va por un lado, o sea, como que tu propio bias interno de que tú tienes la experiencia de haber resuelto algo antes sin que existiera la IA, te da la intuición, el bias de que vas a resolverlo sin necesidad de la IA, por ejemplo, ¿no? Pero el otro es también muy natural, muy humano, pensar linealmente. O sea, realmente yo creo que necesitas un poco de entrenamiento para poder empezar a pensar exponencialmente y ver ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de cómo la exponencialidad realmente ha pasado en muchos, o si no es que en todos los casos de la ciencia, la tecnología, y de cómo la humanidad está siendo beneficiada por esta exponencialidad y cómo uno puede también entenderlo, cruzar dos tecnologías exponenciales para poder crear una nueva solución. Entonces, yo creo que es muy natural pensar linealmente y se necesita entrenamiento para poder pensar exponencialmente. Acabas de decir una palabra muy importante, el entrenamiento. El entrenamiento, ¿cómo consideras que alguien lo puede tener? ¿Consideras que puede ser por parte de las universidades? Si me equivoco, por favor, corrígeme. Mencionaste que cuando tú fuiste a la Singularity University fue cuando empezaste como que a tener un poco más de esta visión y bueno, si de por sí ya la traías, ahora sí fue exponencial lo que tuviste y lo que has visto más adelante. ¿Consideras que es necesario para tener ese entrenamiento tomar un curso, ir a una universidad como la Singularity University o alguna otra, o crees que ese entrenamiento se puede dar también conforme a las experiencias que uno tenga y las dificultades que vea, que agarre y diga, ok, ya me di cuenta que no siempre lo pude solucionar como creía, lo entrené, por decirlo así. Sí. ¿Cómo crees que alguien lo puede adquirir? ¿De las dos formas? ¿De una forma? Sí. Yo creo que totalmente de las dos formas, porque cuando uno empiezas a crear la solución así intuitivamente, que voy a meterle ya, no sé qué hace, pero vamos a intentar, ¿no? Y la propia experiencia te dice, ok, esto resuelve muchos problemas, reduce la cantidad de tiempo necesario para generar la solución, y esa experiencia es muy buena, de verdad es muy buena, pero te cuesta mucho tiempo, yo creo. Entonces, si quieres realmente minimizar tu tiempo de aprendizaje, de cómo pensar exponencialmente, totalmente recomendaría un curso, especialmente de Singularity University. Hay unos de MIT, otros de Stanford que también podrían ser, pero yo creo que inclusive ahorita Singularity University todavía tiene como que la ventaja competitiva en ese aspecto de tener más de 15 años de experiencia en poder entender las tecnologías exponenciales en el modo en que realmente se han llevado a cabo estos últimos años y cómo han hecho un impacto, que también esa es parte de la ecuación también que yo creo que a veces es olvidada, el hacer un impacto al final, ¿no? Las empresas generalmente están hechas para solucionar un problema, cualquier empresa. Entonces, solucionar un problema está muy bien, pero quizá falta el paso extra, generar el impacto, cómo vas a beneficiar a la humanidad, lo que tu empresa está haciendo, cómo realmente va a llevar a la humanidad a un paso más allá, ¿no? Y tal vez eso es parte de la ecuación que se nos olvida a veces, que yo creo que Singularity University tiene todavía la ventaja competitiva en poder simplificarte de ejemplo tras ejemplo, te bombardean de ejemplos que se aplicó la forma de pensar exponencial y las organizaciones exponenciales y cómo las tecnologías exponenciales cambian tanto internamente las empresas como también una startup fundada con tecnologías exponenciales puede escalarse increíblemente rápido.